que está con los 5 sentidos del cuerpo. Por su parte, los multipolares están en el encéfalo y la médula espinal, que son los más comunes, y los pseudounipolares en los ganglios de la raíz dorsal. Esto es importante también. Los ganglios de la raíz dorsal ha sido muy preguntado. ¿Qué tipo de neuronas son? Bueno, son sensitivas, porque las únicas motoras, recuerden, también son las multipolares. Bien, vamos a ver ahora de acuerdo a la forma del soma. Pueden ser piramidales, estrelladas o matraz. Como les dije, viene de su mismo nombre, piramidales, estrelladas o matraz. Una puede ubicarse en el nervio, bueno, a esto lo vamos a conocer como el nervio motor superior, nervio motor inferior, o la neurona motora superior y la neurona motor inferior. Y la otra que está más relacionada con el tipo de células de Purkinje. Ahora, hay un signo clásico en neurología que se llama signo de Babinski, que es la lesión de una neurona, es la neurona motora superior, que está más ubicada en la corteza cerebral, que en cambio la neurona motora inferior está en la médula espinal. Entonces, cuando hay una lesión de ya sabemos dónde y de qué tipo es la neurona, va a haber un signo de Babinski positivo. Muy bien. Ahora vamos a ver de acuerdo a la longitud del axón, tipo 1, tipo 2. ¿Qué hay de diferente en ellos dos? Que el axón de tipo 1 es más largo, mucho más largo. El tipo 2 en cambio es corto. ¿Y en dónde encontramos el 1? En las motoneuronas y neuronas piramidales, y el tipo 2 en las interneuronas y células de Purkinje. Pero aquí hay otras características más. ¿Cómo puedo diferenciar además de eso? Por ejemplo, si es que veo un tipo de neuronas que están ubicados en el cerebro, ya microscópicamente, los veo ahí que son todos idénticos y ninguno sale del cerebro, todos se quedan ahí, puedo decir que es tipo Golgi 1, no, tipo Golgi 2, perdón, porque están en el mismo órgano. En cambio, las tipo Golgi 1 tienden más a salir. Salen de la médula espinal, se van hasta el músculo, tal vez pueda ser el pronador, o el músculo cuadrado del antebrazo, y entonces son un poco más largos y abandonan su lugar para irse hacia otro lugar. Son de esta característica, ¿no? Tipo Golgi 1. Bien, además de esto es necesario saber sobre la sinapsis. Hay dos tipos de sinapsis, la eléctrica y la química. La eléctrica es la que va a suceder, como vemos aquí, de dendrita a dendrita, en donde están pegaditas. Tiene que haber obligatoriamente esta cercanía entre ambas dendritas para que pueda haber una sinapsis eléctrica. En cambio, en la química vamos a ver que no es necesario que estén pegaditas, ¿no? Hay atracción química, se dice, cuando pueden estar lejos, pero la atracción química está. En cambio, cuando es una atracción eléctrica, tenemos que estar ahí, conectados como el cable para que nos pase electricidad. Metemos el dedo al toma corriente y ahí nos pasa electricidad, porque estamos cerca. En cambio, en la química no, porque ustedes pueden tener su enamorado, su enamorada que está lejos, pero hay atracción química. Y algo así pasa con las neuronas, por ejemplo. En la eléctrica, les comenté que tienen que estar cerca. Y aquí, ¿qué es lo que va a motivar a que haya sinapsis? Porque no va a haber solo ya chocamos y hagamos sinapsis. No es así. Tiene que haber algo que motive. ¿Qué es? ¿El amor? No, tampoco. Lo que va a motivar a la sinapsis, en este caso, es la presencia de iones, porque los iones tienen carga eléctrica, negativa o positiva. Entonces, esto va a estimular a que una neurona le transfiera iones a la otra por medio de las dendritas en la unión en hendidura, y de esta forma pueda excitarlo o inhibirlo. Si lo excita, va a hacer que esta neurona pueda liberar alguna sustancia, pueda mover el músculo, contraerlo, entre otras cosas. Pero si lo inhibe, va a hacer que la neurona relaje el músculo o no elimine una sustancia, entre otras cosas. Entonces funciona así. En cambio, en la química, como vemos, hay una distancia. Están lejos, pero hay atracción química, hay sinapsis química. ¿Qué es lo que va a motivar aquí? No son los iones ya, son otros tipos de vesículas que se conocen como neurotransmisores. Estos neurotransmisores habrán escuchado tal vez de la dopamina, acetilcolina, que son muy comunes, que, por ejemplo, esos dos, ¿no? ¿Qué podemos decir de la acetilcolina? Se encarga de estimular muchas veces al movimiento y por eso hay inhibidores de la acetilcolina, por ejemplo, para que pueda o inhibir o excitar el movimiento, ¿no? Pero la dopamina, ¿qué hace, por ejemplo? Habrán visto pacientes con Parkinson
¿qué es lo que pasa en el Parkinson? Se deterioran las células y los ganglios basales que producen, que segregan esta dopamina. Entonces, el paciente va a tener una tembladera, un temblor de manos, una rigidez, porque básicamente la dopamina no está viajando de neurona a neurona, se está destruyendo, se está acabando de la sustancia negra que es donde se producen. Entonces, hay que hacerlo con algo que haga lo contrario, y eso es el levodopa. Pero hablar de eso ya es hablar de enfermedades. Vamos a terminar de entender la sinapsis. Aquí están los signos, ahí están los iones, neurotransmisores, membranas, canales. Pero además de esto hay alguien importante, existe un personaje que se conoce como proteína SNARE. ¿Qué es la proteína SNARE? Bueno, es una proteína, como su nombre lo dice, que lo que hace es ayudar a que suceda esta sinapsis. ¿Pero de qué forma? Lo que hace es ayudar a la formación de las vesículas y su posterior eliminación. ¿De qué vesículas estamos hablando? De aquellas vesículas que salieron del corpúsculo de Nissl, del cuerpo de la neurona, viajaron por el axón, llegaron a los botones terminales y se tienen que eliminar. Entonces, para eso nos va a ayudar las proteínas SNARI. Pero además de esto hay tipos de sinapsis, que ya no son eléctricas ni químicas, sino de estructuras a estructuras. Como les comenté, está la axoaxónica, bueno, puede ser eléctrica o química, es independiente de eso, pero por su estructura es de axón a axón. Entonces, ¿qué nombre le ponemos? Dijeron los anatomistas, y le pusieron el de axoaxónica. En cambio, la que es de axón a dendrita, ¿qué nombre le ponemos? Axodendrítica. Y la que es de axón a soma o a cuerpo, ¿qué nombre le ponemos? Axosomática. Y así, incluso hay una que es dendrodendrítica. ¿Ya? Bueno, son nombres que podemos recordarnos si es que conocemos las estructuras. Y como les dije, hay funciones excitatorias e inhibitorias, pero suficiente hasta ahí con sinapsis. Ahora sí vamos a adentrar a la neurohistología. Ya habiendo conocido muy bien el campo de histología, histología nerviosa, vamos a ver qué pasa en neurohistología. Anatomía, entonces, vamos a dedicarnos a sistema central y periférico. Como habíamos visto, central es encéfalo y médula, y periférico son todos los otros nervios. El sistema central, tanto como el sistema periférico, tienen neuronas. Hay neuronas en ambos. ¿Qué es lo que los va a diferenciar? Si también tienen sus células gliales. ¿Qué son glías? ¿Qué es una célula glial? Son células de soporte que viven junto a las neuronas. Una neurona no puede vivir sin su célula glial. Así como, bueno, ya se acerca San Valentín, y no quiero herir susceptibilidades, pero es una analogía. Entonces, viven las neuronas con sus células gliales y ¿qué es lo que los va a diferenciar? Justamente esas células gliales. El sistema central tiene astrocitos, oligodendrocitos, microglías y ependimocitos. ¿Y qué es lo que tiene el sistema periférico? Células de Schwann y células satélite. Ahí está la diferencia. Entonces, ya hemos conocido a la neurona, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos falta conocer? A las células gliales. Vamos a ver cómo son las células gliales. Del sistema nervioso central, en primer lugar. Aquí está nuestra neurona, está identificada, aquí está su cuerpo, su núcleo, su axón, su vaina de mielina, está incluso conectada con otra neurona, ¿no? Pero ¿qué es lo que los está conectando? Hay una especie de célula que diríamos es una neurona, no es, en realidad no es una neurona, es una célula glial. Ahí está, ahí justo lo que lo va a diferenciar. ¿Y qué célula glial es esa? Pero antes de eso vamos a ver qué otras estructuras están acompañando aquí. Aquí hay un vaso sanguíneo, que es un capilar. ¿Para qué nos sirve el capilar, el vaso sanguíneo? Para que estas células se puedan alimentar, porque si no, ¿de dónde se alimentan? Porque por los vasos sanguíneos van a viajar todos los nutrientes posibles para la célula. Entonces es necesario la presencia de uno de ellos. Luego está, bueno, que vemos la sinapsis. ¿Qué tipo de sinapsis sería esta? Si es que es de bueno, se puede decir de un botón terminal o del axón ya propiamente hacia la dendrita, axodendrita. Luego está aquí el axón mielinizado con su vaina de mielina y luego está una dendrita, ¿no? Pero bueno, entonces estábamos en esta célula que los une, que une a ambas neuronas. Ese es un oligodendrocito. ¿Y cuál es su rol? ¿Unir a las neuronas? Bueno, no, es solo un ejemplo aquí. Puede hacerlo, no es un rol
en el que participe necesariamente, pero como lo había mencionado hace un momento, su rol principal es producir la vaina de mielina en el sistema nervioso central, porque en el sistema nervioso periférico lo hace la célula de Schwann. Entonces, el oligodendrocito va a producir esta vaina, lo vamos a ver cómo posteriormente, pero ¿qué pasa si es que hablamos de vainas o de neuronas desmielinizadas? ¿Qué quiere decir eso? No tienen vaina de mielina. Exacto, no tienen vaina de mielina, porque en algunas situaciones puede pasar y puede ser normal, pero aún así puede haber un oligodendrocito a su alrededor, que esté ahí cuidándolo, ¿no? Soportando. Esto puede pasar. Existen neuronas desmielinizadas con oligodendrocitos. Bien, ¿qué otras células glial podemos ver aquí? Aquí abajo está nuestra microglía. Como su nombre lo dice, es micro, es pequeño, es la más pequeña de todas. Y está lejos, lejos de todo aquí, de todo el barrio, si se puede decir, porque es la que está cuidando, es nuestro vigilante, ¿no? Una especie de vigilante, de guachimán. ¿Y qué es lo que hace entonces? Si es que ve algún agente malo, una bacteria, un virus, que serían los malos, virus, bacteria, parásitos, hongos, entonces tiene que actuar de inmediato. Entonces, ¿queremos decir que es un macrófago? Sí, en efecto es un macrófago. Es un tipo de macrófago, una microglía. Ya bueno, por inmunidad sabemos, ¿no? Que lo que hacen los macrófagos es fagocitar. Bien, van a fagocitar a las bacterias, virus, dependiendo del microorganismo. ¿Qué otra célula vemos por aquí? Ya tenemos dos, vamos a ver la tercera, este de color verde. ¿Qué está haciendo? Está conectando al cuerpo con el capilar. Entonces, como ya habíamos dicho, este tiene los nutrientes. ¿Qué es lo que hará el estrocito? Bueno, básicamente dar los nutrientes, aportar los nutrientes a la neurona. ¿Y por qué la neurona no se alimenta solita por sus dendritas? Si tiene sus brazos. Bueno, no va tanto por ahí. Lo que pasa es que esos brazos están capacitados para solo el viaje de información. En cambio, el astrocito está altamente capacitado para que pueda llevar los nutrientes hacia la neurona y así pueda vivir, básicamente. Entonces, bien, nos falta una glía más, que es la célula ependimaria o ependimocito, que está más alejada. ¿Qué es lo que está haciendo? Está ahí junta con otra, son varias células ependimarias que están recubriendo algo entonces. Y vamos a ver cómo estas recubren el suelo de lo que va a ser luego la formación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, estas van a producir el líquido cefalorraquídeo para que todos ellos puedan vivir ahí sí, con tranquilidad para que no les vaya a afectar, ¿no? Porque fuera de ellos es que está el líquido cefalorraquídeo. Entonces, bien, vamos a ver cómo, bueno, analógicamente, el astrocito es el que lleva la comida, el oligodendrocito es el que produce la vaina de mielina, microglía es el macrófago, el vigilante, y la célula ependimaria es el cerco, la pared, para que no se mezcle con el líquido cefalorraquídeo. Entonces, bien, vamos a ver en esta imagen de microscopio electrónico cómo se han identificado microglías. La microglía, recordamos, es un macrófago que tiene que cuidar a la neurona. El astrocito es, en cambio, el que lo alimenta. Ahí está del vaso sanguíneo, está llevando el alimento. Y el oligodendrocito es el que está llevando o produciendo la vaina de mielina en el axón, solo en el axón. No puede hacerlo en el cuerpo ni en las dendritas, solo en el axón. Entonces hay una memotecnia que, que bueno, ya justo llegando a 14 de febrero, la memotecnia es amor. A de astrocitos, que recordemos, lo ayudan a mantener el ambiente, son los que llevan la comida, claro, los que llevan los nutrientes. El microglía, un M de macrófago, macrófago que limpia. Oligodendrocito, que ofrece mielina. eh, bueno, ahí está su papel. Y los rependimocitos. En este caso, la R nos ayuda para recordar que recubren y manejan el líquido cefalorraquídeo. Y luego de ello está ependimocito, ¿no? Es una mnemotecnia y también les dejo, que puede ser útil. Y ahora vamos a ver justo lo que les comentaba el líquido cefalorraquídeo. Todo esto que dice materia blanca y gris es en donde hay células. Todo lo que hemos visto está ahí. Aquí están las células ependimarias recubriendo todo eso, como una especie de pared. Y fuera de eso está el líquido cefalorraquídeo.
es por donde viaja ese líquido necesario para amortiguar el cerebro, por ejemplo, en algún movimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una infección? Vamos más allá. Por ejemplo, entra una Neisseria meningitis, que puede causar una meningitis, un dolor de cabeza terrible, fiebre, se descompensa el cuerpo. Entonces, ¿en dónde está esa Neisseria? ¿Está en la materia o en el líquido? Bueno, básicamente puede, puede, puede haber presencia de leucocitos de nuestras células de defensa en el líquido cefalorraquídeo, ya una vez que estas células ependimarias han sido dañadas. El tapiz de estas células han sido dañadas. Por lo tanto, los leucocitos han sido capaces de migrar hacia el líquido cefalorraquídeo por respuesta a la infección. Y es algo así como podemos describir eso. Pero nos falta conocer a las otras células gliales del sistema nervioso periférico para diferenciar a las del sistema nervioso central. Y aquí está básicamente la fotografía electrónica de algo que ya conocemos, que es una vaina de mielina. Como vemos, está envolviendo, ¿y qué es lo que envuelve? Es un axón. Un axón que está superpuesto, bueno, por arriba tenemos a su núcleo, al núcleo de, en este caso, la célula de Schwann, y por abajo tenemos gránulos que están propios de la célula de Schwann, del citoplasma de la célula de Schwann. Entonces, vemos cómo la célula de Schwann está abrazando a todo esto, ¿no? ¿Y qué es lo que está por afuera, que son como puntos o bolitas negras? Es el espacio intercelular, o extracelular, perdón, que es el que está fuera de en este caso, de la neurona. Y bien, ¿de qué manera va a formar la célula de Schwann a la vaina de mielina? Se dice de manera centrífuga para ser capaz de llegar a recubrir en su totalidad al segmento del axón, de esta manera cumpliendo el mismo rol que el oligodendrocito en el sistema nervioso central. Pero ¿cuál es la otra célula glia? Es la célula satelital. Recordemos que habían dos, Schwann y satelital. La satelital es la que está alrededor, en este caso de la neurona, se puede decir, para que pueda someter o soportar, creando esta especie de cerco también. Entonces cumple tres funciones especiales. Va a ser su soporte físico, además de eso lo protege y lo nutre. Todo lo que hacían las otras glías en el sistema nervioso central, ellos lo hacen solos. Las células satelitales se encargan de toda la chamba, solitos. Entonces, ya conocemos ahí a las células de ambos sistemas nerviosos. Bien, entonces vamos a ver qué más pasa con el sistema periférico. Que vemos, hay una clasificación que tal vez nos recuerde a los músculos, por ejemplo, que hay un epineuro, perineuro y endoneuro. Epi está más afuera, peri hacia el medio y endoneuro más hacia interior. ¿Qué es de importante lo que se puede escribir? Que en el epineuro están los vasos sanguíneos, porque tienen que alimentar de todas maneras a todas las estructuras. El perineuro está envolviendo a los fascículos nerviosos y el endoneuro es el que va a recubrir al axón con su vaina de mielina. Entonces, vamos a verlo aquí en el microscopio. Vamos de adentro hacia afuera. Vamos a identificar primero una neurona. Este es un corte transversal porque podemos ver a todos los axones. Aquí vemos un axón, ¿no? Entonces, este axón recubierto de vaina de mielina tiene que estar eh, dentro de algo, ¿no? Algo que lo esté mielinizando, cubriendo. Que en este caso sería el endoneuro. Aquí abajo tenemos un ejemplo de endoneuro. ¿Sí? Lo voy a acercar un poco más. Ahí está, el endoneuro, con su célula de Schwann incluso, que forma la vaina de mielina en otras de acá. Aquí hay varios axones. Pero el endoneuro no es suficiente para cubrir. Ya tiene un fascículo, pero entre varios fascículos al unirse tiene que haber algo más allá que los cubra. Y ese es el perineuro. El perineuro cubre varios fascículos, pero ya tenemos varios perineuros ahí. Ay, perdón, aquí. Tenemos varios perineuros. Aquí está uno, aquí abajo está otro, aquí inferior a la derecha están varios. Entonces, todo esto tiene que estar recubierto por otra cosa, que es el epineuro. El epineuro en donde están los vasos sanguíneos, esos que son de color más oscuro. Esos son los hematíes, los glóbulos rojos que están viajando en los vasos sanguíneos para alimentar a las diferentes estructuras. Bien, vamos a ver ahora esta imagen. El primero es un corte
transversal y el otro es un corte longitudinal. ¿A qué se refiere esto? Imaginemos que tenemos nuestros lapiceros en la mano, así como si los hubiéramos sacado de nuestro portalapiceros, ¿no? Todos están de punta, con la punta hacia abajo. Entonces vamos a hacer un corte en horizontal y ahí vamos a tener esta primera imagen. Vemos el interior de cada neurona, ahí está el axón, y si es que a nuestros lapiceros les hacemos un corte longitudinal o coronal, es decir, partiéndonos de la mitad, pero desde arriba hacia abajo, entonces vamos a tener esta segunda imagen. Y aquí vemos como, por ejemplo, está el axón, está en la segunda imagen los nódulos de Rambier, que son esto, está aquí sigue el axón, y así, entonces, es una vista que nos proporciona una mejor imaginación para saber cómo sucede, ¿no? Y esta es una imagen real, entonces, bien. Ahora sí vamos a llegar al punto fuerte de histología cerebral, que ya es un poco más corto. Si es que hemos entendido hasta este punto las anteriores láminas, creo que esto se nos puede hacer mucho más fácil, sencillo. Entonces, el cerebro, como tal, como ya lo conocemos, tiene dos hemisferios, izquierdo y derecho, pero están conectados por una estructura que se llama cuerpo calloso. Claro, esta es lo que los une, porque si no, estaría uno en un lado y el otro por su parte volando también. Ahora imaginemos que nos acercamos, que lo tenemos en nuestras manos, al cerebro. Vemos estas especies de pliegues que son llamadas circunvoluciones en la anatomía. Y lo que está ahí entre ellos son los surcos. Claro, es lo que podemos ver. Ahora, ¿qué va a pasar si es que cortamos un pedazo de una circunvolución y la llevamos al microscopio? Lo que va a pasar es que vamos a obtener esta imagen. Bueno, este es un dibujo, algo más gráfico, pero vamos a ver hasta 6 capas de células. Hay una memotecnia también. Mamá grita por gran pirámide multicolor. Están de algunos colores las palabras para que los recordemos luego. Vamos a ver una por una. La primera, la que está más hacia arriba, es la capa molecular, con M de mamá. Capa molecular en donde básicamente hay pocas células, pocas neuronas, pocos cuerpos de neuronas, hay más botones terminales, entonces el área es menos denso. Si lo vemos en el microscopio es más clarito, más clara que las otras capas. La segunda capa es capa granular externa. Y vamos a darnos cuenta que la cuarta es la granular interna. Entonces, granular externa, granular interna. Ya, la granular externa es una que se caracteriza porque ya las células empiezan a aparecer, los cuerpos de las células empiezan a aparecer, pero son un poco pequeños todavía, ya en la granular externa. Luego está la capa celular piramidal externa. Y si hay una piramidal externa, la 5 va a ser la piramidal interna. Entonces hay un intercalado, ¿eh? Granular externa, piramidal externa, y granular interna y y piramidal interna. Entonces, en la piramidal externa hay células piramidales que tienen esa forma. En cambio, en la granular interna, si es que en la granular externa habían este tipo de células, en la granular interna también va a haber este tipo de células granulares que tienen muchos gránulos en su cuerpo, que entonces son proteínas, entonces van a tener más al microscopio, ¿no? Cuando lo veamos en el microscopio. Y luego está la granular, perdón, la piramidal interna. Su otro nombre es capa ganglionar. Ahí están las células más grandes, más prominentes, los cuerpos, en este caso, los cuerpos que hacen que se vean la zona más prominente. Y finalmente la sexta es la capa celular multiforme o polimórfica. Entonces ahí está nuestra memotecnia. Mamá grita de granular externa, por con P de piramidal externa, gran con G de granular interna, pirámide de piramidal interna y multicolor de multiforme. Entonces, vamos a ver en este gráfico también, aquí están las características que les describía con el color. Si lo vemos al microscopio, ¿de qué manera se vería? Ahí está nuestra memotecnia. Es justo esta cómo se ve, ¿no? Una de estas partes, un lado tiene que estar más próximo al líquido cefalorraquídeo, porque claro, esta es ya la sustancia gris. En cambio, la sustancia blanca está más al fondo. Entonces, una de estas tiene que estar más cerca al líquido cefalorraquídeo. En este caso es la sustancia gris. Aquí está viajando el líquido cefalorraquídeo y por el otro lado está la sustancia blanca.
¿Qué encontramos en la sustancia blanca? Básicamente la vaina de mielina, que es grasa que le confiere ese color blanquecino. Es decir, hay más axones. En cambio, en la sustancia gris hay más cuerpos que axones. Entonces, vamos a ver características de alguna de estas capas. Vamos primero a la capa uno, que como les venía describiendo, y es lo que vamos a mostrar justamente ahí, lo que se puede observar, son células, bueno, no se observan muchos cuerpos de células, lo que se observa son más los axones. En este caso, la microfotografía se conoce como capa plexiforme, que consiste de fibras nerviosas abundantes. Luego la capa 2 que va a tener la presencia en este caso lo que dice CG son células gigantes y lo que dice CP son células piramidales. Como habíamos visto, esta es la célula piramidal pequeña o la célula, por si aplicamos la memotemia, es la granular externa. Luego está la capa 4, nos saltamos a la granular interna. La granular interna se caracteriza por tener células polimórficas, como estamos viendo acá, de diferentes formas. Y la capa 6, en donde es el multiforme, hay varias formas, es el que está más próximo a la sustancia blanca, ¿no? Ahí les dejo entonces estas láminas. Y bien, con todo esto, ya podemos hablar de este caso clínico. Eh, Espero que hasta este punto lo hayan podido comprender. Vamos a hablar del caso clínico. Este es un caso clínico publicado el año 2019 bueno, esto de aquí lo voy a borrar, esto de aquí, para que no obstruya nuestra visión. Bueno, en esta revista es un caso clínico chileno, es el primer caso de Latinoamérica diagnosticado con un glioma difuso de línea media H3K27M. Esto es un tipo especial de cáncer que justamente como vemos la afiliación se llegó a detectar en el servicio de neurooncología de un hospital chileno. Fue el primer caso de glioma talámico, conocido como astrocitoma anaplásico H3K27M. Un caso muy interesante que, perdón, justo lo pude revisar como estudiante miembro de la ASCO, del American Society of Oncology. Y bueno, vamos a verlo sin más preámbulo. Este de aquí es el ingreso. El paciente, hombre de 51 años, tiene antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus, no se especifica tipo 1 o 2, asumimos que es la 2, ¿no? La más frecuente. Esto se presenta hace 4 meses bueno, se presenta el señor con 4 meses de diplopía horizontal progresiva. Es decir, sus ojitos se están moviendo así en forma horizontal constantemente, como que tiemblan. Y están viendo doble incluso, gracias a ese movimiento, ¿no? Este es un fallo del par craneal número 6 muchas veces. Bueno, esto está asociado a cefalea, es decir, el señor dice que le duele mucho la cabeza, cefalea, holocraniana, en toda la cabeza, porque a veces solo duele en lugar frontal o temporal u occipital, pero en este caso es toda la cabeza. Es tipo opresivo, como si le estuvieran aplastando, y de intensidad fluctuante en las semanas previas al diagnóstico. También presenta apraxia en la marcha, no puede caminar recto, ¿no? Esto es como irse para un lado mientras está caminando. Entonces, bien, ¿qué es lo que simplemente con esa parte podemos pensar? Definitivamente es algo neurológico, porque hay diplopía, incluso hay dolor de cabeza. ¿Podría ser una infección? Sí, pero en verdad las infecciones no tienden a producir una cefalea holocraniana, a no ser que haya una hidrocefalia, pero bajo otro término sería un poco complicado. Pero bueno, esto es lo que nos hace pensar. Podría ser un tumor, claro. De hecho, tiene que haber un aumento de este dolor, que hay una cefalea holocraniana es en toda la cabeza, un tumor en alguna parte del cerebro puede comprimir a todo el cerebro a que choque con las paredes de las meninges, que son las paredes, que choque con eso y produzca el dolor holocraniano. Porque recordemos que el dolor de cabeza se siente en las meninges, no en el cerebro. No podemos decir me duele el cerebro, eso no pasa. Lo que pasa es que nos duelen las meninges y decimos que nos duele la cabeza. ¿Cuáles son las meninges? Son la dura madre, aracnoides y pia madre. ¿Ok? Bien, ese es el ingreso.
La primera acción que tomaron los médicos fue realizarle una resonancia magnética de cerebro, un examen de pesquisa de hidrocefalia no complicante y proceso expansivo mesencefálico de carácter tumoral. Es decir, sospechaban de un tumor. Y en efecto, la resonancia magnética lo que nos muestra es una pesquisa de hidrocefalia no comunicante, no están ahí en forma de comunicante, ahí están los ventrículos laterales, que son los que en donde podemos encontrar este tipo de líquido cefalorraquídeo, pero están crecidos en tamaño. Entonces, esto nos hace sospechar en hidrocefalia. Y si hay hidrocefalia, puede haber algo que esté causando que estos ventrículos estén crecidos en tamaño. ¿Cuáles son los ventrículos? Son estas partes negras de aquí, que son espacio vacío en realidad, porque tienen líquido. En cambio, todo lo demás sí es una estructura un tanto sólida. Bueno, ni tan sólida, ¿no? En el cerebro es más gelatinoso. Pero aquí vemos una masa, bueno, una prominencia blanca que es asimétrica. Entonces, esto se relaciona mucho con los tumores. Lo que vemos aquí entonces es el ingreso y el examen auxiliar. ¿Cuál fue la primera decisión que tomaron los médicos? Intervenir en un primer tiempo para colocación de una derivativa ventrículo peritoneal con resolución del cuadro hidrocefalia. Es decir, resolvieron la hidrocefalia, lograron derivar todo el líquido cefalorraquídeo que, bueno, no todo, una gran cantidad hacia el exterior para que no pueda aumentar y en tal caso producir un edema cerebral, que es una protrusión del cerebro por donde sale el tallo encefálico y en donde se encuentra el centro de la respiración y de la frecuencia cardíaca, y eso si es que se obstruye o se edematiza puede provocar un paro cardíaco y una muerte súbita. Entonces han evitado eso derivando el líquido cefalorraquídeo para que no oprima más al cerebro y lo empuje hacia abajo. Luego de esto, bueno, explican que se dio dada la localización intraaxial por debajo del plano ependimario de la lesión cuyo centro se ubicaba hacia mesencéfalo. Acá ya deberíamos familiarizarnos con un término, el plano ependimario. ¿Qué es lo que pasaba? Que estaba debajo del plano ependimario. ¿Y qué es lo que está debajo del plano ependimario? Eh, tenemos células, tenemos, por el otro lado tenemos líquido cefalorraquídeo, pero las células son glías también. Entonces, podemos hablar de un glioma, claro, un glioma sería una tumoración, en este caso una neoplasia benigna de las células gliales, o no siempre termina siendo benigno. Bueno, hablar de cáncer ya es otro mundo, ¿no? Pero aquí está el procedimiento que hicieron. Como le estaba comentando, se introdujo un catéter para que pueda drenar el líquido cefalorraquídeo que estaba provocando esta hidrocefalia. Bien, esta fue la primera decisión. Fue buena porque evitaron el riesgo de la muerte súbita. Luego de esto, tomaron una segunda decisión, realizar una biopsia estereotóxica con sistema de neuronavegación, obteniendo una muestra representativa de la lesión. Bueno, hablando en castellano, le sacaron una porción de la lesión que habían ubicado con la resonancia magnética para verla en el microscopio. Lo que pasó luego de esto fue que, producto del drenaje del líquido cefalorraquídeo, bajó la hipertensión endocraniana, ya no había mucho dolor, las complicaciones incluso bajaron también, esa diplopía, que podría deberse a que el cerebro está oprimiendo al par craneal número 6, también bajó, ya no lo está oprimiendo, y lo que obtuvimos, bueno, lo que se obtuvo, lo que obtuvieron los doctores aquí con la biopsia fue lo siguiente. En el microscopio, a nivel histológico, pudieron ver lo siguiente. En la imagen B tenía positividad hacia una inmunotinción, que es el H3K27M. En la imagen C, positividad hacia el K27M3. Esto nos quiere decir que hay un tumor, si es que es positivo a uno de ellos, bueno, al 27M primero, nos quiere decir de que hay un tumor. Y el M3, es decir que los tumores, el tumor ya está empezando a crecer, ¿no? Porque hay una pérdida de la expresión, está empezando a diferenciarse. Y la D es una inmunohistoquímica para P de Geograph, que son células gliales. Aquí también un dato importante que se pregunta mucho es ¿qué tiñe a las células gliales? Es la proteína ácido fibrilal glial. Es muy preguntada. Para los que van a llevar con el doctor Maita, tal vez en el centro, en la UNSP, van a pasar por esa experiencia, es una fija. Pero bueno, volviendo al caso, entonces el tumor,
¿Qué es lo que se confirma? ¿Cómo se confirma un tumor? ¿Cuál es la gola estándar de un cáncer? Muchas veces, en la mayoría de las veces, es una biopsia. Y en este caso se confirmó el tumor, que es maligno ya, por todo lo que se estaba presentando en estas células con los patrones de malignidad. Entonces se confirmó. Esa fue la segunda decisión, hacer la biopsia para el posterior tratamiento. El estudio histológico confirmó un astrocitoma anaplásico, que la OMS lo describe por primera vez en el 2016, a propósito de este caso clínico, que fue también publicado en el 2016. De grado 3, IDH1 y 2 nativo, el IDH es una inmunotensión, MGMT no metilado, que es un patrón proteínico. Bueno, ya con otros términos hablando de cáncer, se llegó a todo este procedimiento y al final es lo que nos interesa. El análisis del caso en comité de neurooncología, se inicia tratamiento por protocolo STUP, es un protocolo para este tipo de cánceres. Se hizo una radioquimioterapia concomitante, quimioterapia adyuvante. Al término de la radioquimioterapia, el paciente ha presentado mejora parcial de su diplopía, actualmente en adyuvancia con temozolomida, y se realizó el proceso del consentimiento informado para el reporte del caso actual. Esta fue la resolución y el manejo. ¿Qué hubiera pasado si es que no conocíamos de las células que están en nuestro sistema nervioso, específicamente en el cerebro en este caso? No podríamos hablar con facilidad de un astrocitoma, porque un astrocitoma viene de astrocito. El astrocito es el que alimentaba, el que daba los nutrientes. En este caso, OMA significa, bueno, es la terminación de una neoplasia benigna, pero no siempre es benigno. OMA también puede ser maligno. Entonces, astrocitoma nos habla de una neoplasia del astrocito. Anaplásico porque está dejando de hacer algo, ¿no? O de crear algo, de servir para algo. Entonces, básicamente esto es lo que quería mostrarles sobre el astrocitoma anaplásico. Como habíamos visto, tiene un compromiso que provocó que este señor cree esta hidrocefalia y felizmente se trató con espontaneidad y la resolución fue muy buena. Y la sospecha de los neurooncólogos también fue muy buena, en pensar en algún tumor y drenar de inmediato el líquido cefalorraquídeo. Bien, con todo esto, entonces, doy ya casi terminada la ponencia. Lo que quiero dejarles aquí es un poco de material. Si es que quieren ahondar de pronto más en neurocirugía o neurología, la página del Hospital Nacional Alberto Sabogal es muy buena para procesos quirúrgicos. Este de abajo les dejo el link también abajo, es una página de neurología que me costó mucho encontrarlo. De hecho, lo encontré en un curso de neurología, pero se los dejo ahí, sirve mucho para ver la realidad, es una imagen muy real en diferentes perspectivas, y es un poco lo que pasa incluso en las salas quirúrgicas de neurocirugía, lo vamos a ver luego. Esto es el libro Rotom, que es más de neurocirugía, que también me costó mucho obtenerlo, es el libro que más me costó obtenerlo, se los dejo ahí en un link. Y el SNEL, que es muy bueno para introducirse a la neuroanatomía, que es el SNEL séptima edición, muy recomendado, se los dejo también en un link. Y bueno, si es que de pronto alguien aquí quisiera ahondar más en neurocirugía, espero que estos videos les sirvan de motivación. Es un poco de lo que se vive en las salas neuroquirúrgicas, en los quirófanos de neurocirugía. Vemos ahí las pantallas que usan y es muy interesante si es que comprendemos todo desde la histología. Bueno, se ha tocado de manera, eh, se puede decir superficial porque la neurociencia es muy amplia, pero recuerden que podemos seguir siempre estudiando y donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también el de la humanidad, se ama también a la humanidad. Es una frase de Platón. Bueno, gracias, con esto acabo la ponencia. Si es que hubiera alguna pregunta, encantado de responderla. Y bueno, les comento que también tenemos una página junto a otros amigos que también dictan clases preuniversitarias, universitarias, de diferentes temas. De hecho, los ponentes que vienen también son parte de esta Academia de Media Infinity, se los dejo ahí, tal vez puedan visitarnos en las redes sociales, hay páginas, perdón, hay preguntas que subimos hace poco, una de ellas es de neurohistología, y si es que han estado atentos y han comprendido la ponencia de hoy, creo que no van a tener problema para resolver ese caso clínico que les dejamos en el Facebook. Bueno, sin más, muchas gracias por su atención, espero que hayan podido
captar lo que quise transmitirles básicamente, que me haya dejado entender yo. Y nada, si es que hay alguna pregunta, encantado de responder. No sé, los moderadores. Sí, bien chicos, con esto, como dijo Jonathan, damos por concluida la ponencia de hoy. Agradecemos a Jonathan una vez más por su valiosa presentación sobre histología cerebral y su interesante caso clínico, ¿no? Ahora, como bien dijo, abrimos el espacio de 2 minutos para una pequeña ronda de